Saludo a todos y cada uno de los que estáis conectados y un abrazo muy entrañable y muy cariñoso para todos, amén. Y muy contenta y feliz de veros y de escucharos. Bien, en esta mañana me gustaría compartir con vosotros una historia que es muy conocida, muy conocida. Yo creo que de todos los que estamos aquí conectados, me atrevería a decir que no hay, perdón, que no hay absolutamente una persona que no haya escuchado hablar sobre David y Goliat. ¿Hay alguien que no haya escuchado hablar sobre David y Goliat? Nadie, ¿verdad? Todos conocemos quién era David y todos conocemos quién era el gigante Goliat. Me gustaría que fuésemos todos al capítulo 17 de Primera de Samuel. Y que tengamos ese capítulo bien a la mano, porque sí que es verdad que no lo vamos a leer todo, porque me voy a enfocar en ese capítulo, pero sí que me gustaría leer un versículo que fuese, digamos, la columna central de este mensaje. Y el versículo se encuentra en el versículo 37. Y dice el versículo 37. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. También me librará de la mano de este filisteo. Hasta aquí. También me librará de las de las manos de este filisteo. Fijaros, vamos a ponernos en antecedentes sobre la historia de David y Goliat, ¿vale? Vamos a ver que en este capítulo, cuando tengáis tiempo en vuestras casas, podéis leerlo detenidamente. De verdad que cuando uno lee este capítulo hasta se imagina las escenas, ¿verdad? Puede imaginarse por cuanto ya hemos visto dibujos, hemos visto cómics, hemos visto películas de David y Goliat, y uno se pone en escena y se encuentra en este capítulo a dos ejércitos, el ejército de los filisteos y el ejército de Israel, ¿verdad? En un monte estaba el ejército de los filisteos y en el otro monte estaba el ejército de Israel. Y estaban para entrar en una guerra, para empezar a combatir. Por 40 días ese gigante llamado Goliat había estado y estaba, perdón. Es que el perrito de casa no para. Por 40 días ese gigante Goliat había estado desafiando al pueblo de Israel, y pues dice la palabra del Señor que por 40 días, mañana y tarde, es decir, mañana y noche, ese gigante estaba desafiando al pueblo de Israel. Fijaros, vamos a leer el versículo 8 y 9 del capítulo 17. Dice: y se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Fijaros, todo el ejército de Israel se estaba sintiendo intimidado por este gigante. Este gigante medía más de 3 metros, hermanos, para que os hagáis una idea. Y la estatura media de un soldado de Israel podría estar entre 1,70 a 1,80. Y hasta el mismísimo rey Saúl, que dice en un versículo de la Biblia, en un versículo de Samuel, dice que el rey Saúl era el más alto de los hombres del ejército de Israel. Hasta el mismísimo rey, que era un hombre valiente, preparado para la guerra, tenía miedo. Dice el versículo 11, dice: al oír lo que decía, al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se turbaron y tuvieron miedo. Impresionante la intimidación de este gigante al pueblo de Israel. La intimidación, el desafío, los gritos de desafiantes que este gigante lanzaba contra el pueblo de Israel, contra el mismo rey Saúl. Por otra parte nos encontramos a David, que era el menor de 8 hermanos y era pastor de ovejas, como todos sabéis, en aquel tiempo.
Sus 3 hermanos mayores, nos dice el capítulo 17, que habían ido a la guerra con el rey Saúl contra el ejército de los filisteos. Y habían pasado ya 40 días en los cuales ese gigante estaba desafiando, burlándose del ejército de Israel, cuando el papá, Isaí, de David, le dice: mira, David, deja las ovejas y vete a ver qué está ocurriendo, porque han pasado ya 40 días, no sé nada de tus hermanos, de estos 3 hermanos mayores que han ido a la guerra, no sé si siguen vivos, no sé si están bien, no sé, llévales algo de comer y de paso me traes algo, una prenda de ellos, para que yo sepa que están bien y que están vivos. David, que estaba en ese tiempo cuidando las ovejas, deja las ovejas, coge el recado de su padre y se va al campo de batalla. Y allí se encuentra con esos 2 ejércitos que hemos descrito al principio. Allí se encuentra con el ejército de Israel en un monte, con el gigante, con el ejército de los filisteos en otro monte, y en el valle ese gran filisteo de más de 3 metros desafiando al pueblo, desafiando al ejército de Israel. David no podía hacer eco de lo que estaba escuchando. Él se indignó muchísimo y dijo: ¿pero acaso nadie va a ir a cortarle la cabeza a este gigante? Fijaros, cuando los soldados le explicaron a David la burla y el desafío y todo lo que ese gigante durante 40 días, mañana y noche, les estaba lanzando al pueblo de Israel, cuando los soldados que hablaron con David le dijeron: que tenemos miedo, no sabemos qué hacer, esta es la amenaza de este gigante, vamos a morir. David dijo: esto no puede ser. David se indignó y dice la palabra que dijo: ¿pero quién se cree que es este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Fijaros, algunos de estos soldados que escucharon esta frase de David fueron a Saúl. Os estoy resumiendo un poquito este capítulo, ¿vale? Fueron a Saúl. Y Saúl, que escuchó de lo que David decía, dijo: ¿quién es este joven? ¿Quién es este joven que dice esto? Y lo trajeron a la presencia de Saúl, a la misma presencia del rey. David, con solo 16, 18 años máximo, fijaros, era un adolescente. Podría ser Ana perfectamente, ¿no? Un adolescente prácticamente valeroso, que sabía en quién tenía puesta su confianza. Dijo: no puede ser que un pagano filisteo, este gigante, se atreva a desafiar al ejército de Dios. David habló con Saúl y finalmente logró convencer al rey, imaginaros, para que David fuese al frente de batalla y pudiese pelear contra este gigante Goliat. ¿Cuáles fueron sus razones? Si leéis el capítulo 17, muchos de vosotros ya sabéis la historia. Sus razones las encontramos en el versículo 36 y 37. Saúl le dijo: ¿pero cómo podrás ir tú contra este gigante? ¿Cómo lo vencerás? Y David, en el versículo 36 y 37 le dice: respondió David a Saúl, versículo 34. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Gloria a Dios, hermanos. David tenía clarísimo que el mismo Dios que lo había librado del oso, que lo había librado del león y de tantas otras fieras, David tenía clarísimo que este mismo Dios, ese mismo poder, lo iba a librar de este gigante, de este filisteo. Y esas fueron las razones con las que David convenció al rey Saúl para enfrentarse al filisteo, al gigante. Y así lo hizo. Pero fijaros que David,
cuando leemos más adelante, se enfrentó a ese gigante no con armas humanas, no con armaduras de soldado. Él no se enfrentó con unas armas cualquiera. Y ahora vamos a ver 5 principios que nos van a ayudar a hacer frente a estos grandes desafíos, a esos gigantes que se pueden presentar en nuestra vida, como se presentó el gigante Goliat en la vida del pueblo de Israel. Quizá en esta semana, en esta mañana, en este tiempo atrás, estás enfrentando gigantes, estás enfrentando desafíos que para ti son lo peor. Quizá en esta mañana estás enfrentando un gigante que te está intimidando día y noche, que no te deja descansar, que te está martilleando la mente con sus amenazas, con sus insultos, con sus burlas, con sus intimidaciones. Ese gigante te hace sentir débil, ese gigante te hace sentir poca cosa, ese gigante te hace sentir que no hay nada que hacer. Y en esta mañana déjame hablarte de 5 principios de cómo enfrentar a ese gigante en tu vida, de la misma manera que David lo hizo y salió victorioso. Primero, David conocía a Dios. Y fijaros, hermanos, no es lo mismo conocer de Dios que a Dios. Yo puedo conocer de Dios, yo puedo oír que ha hecho milagros, pero no los ha hecho en mí. Puedo creerlo o no creerlo. Yo puedo escuchar que Dios ha dado un trabajo a alguien, pero a mí no me lo ha dado. Puedo creerlo o no creerlo. Yo puedo escuchar que Dios ha hecho cosas impresionantes, sobrenaturales en otras personas, pero si en mí no lo ha hecho, conozco de Dios, pero no conozco a Dios, en mi propia experiencia, en mi propia vida. Y David conocía a Dios. David conocía de Dios y conocía a Dios, por cuanto Dios mismo se había revelado a la vida de David. Y en esta mañana Dios quiere que le conozcas. Dios sabe que conoces de Él. Dios sabe que has escuchado de Él. Dios sabe que has oído experiencias de Él. Pero en esta mañana Dios quiere que tú le conozcas a Él personalmente, que sepas y entiendas que Él es el que puede hacer que tú venzas ese gigante. David conocía el gran poder de Dios porque lo había experimentado en su propia vida y sabía que Dios es fiel y que ayuda a sus hijos siempre, que no los desampara ni de noche ni de día. Como pastor de ovejas, David había visto osos, había visto leones, había peleado con ellos y había salido victorioso. Y esa misma fe y esa misma valentía que había mostrado con esas fieras, David sabía que en el momento en que enfrentara a ese gigante, el mismo Dios, el mismo poder del Espíritu Santo que le había ayudado a vencer esas fieras, le iba a ayudar a vencer a ese gigante. Por eso la fe de David era una fe inquebrantable, era una fe firme, que no estaba basada en lo que había oído, sino en lo que había experimentado. Y en esta mañana yo te invito a conocer a ese Dios. Yo te invito a conocer y a experimentar al Dios de los escuadrones de Israel, al Dios del ejército de Israel. Yo te invito a conocer a ese Dios que hizo que David, un joven de 16 años, venciera a un gigante Goliat de más de 3 metros de altura, que durante 40 días había intimidado al pueblo de Israel. Yo te invito a conocer en esta mañana a ese Dios que puede librarte de ese gigante que estás enfrentando, de ese gigante que en este último tiempo te está intimidando, de ese gigante que en este tiempo te está haciendo sentir menospreciado, menospreciada, te está haciendo sentir débil, te está haciendo sentir con miedo. El mismo rey Saúl sentía miedo. ¿Sientes miedo en esta mañana por ese gigante que te intimida? Conoce a Dios. Conoce el poder de Dios en tu vida. Te invito a que lo experimentes. David lo expresó muy bien en el versículo 37, como hemos leído. Él dijo: el Señor que me libró de las garras del león y del oso,
también me librará de la mano de este filisteo. Primero, David conocía a Dios. Segundo, David sabía qué armas podía utilizar. Él sabía qué armas utilizar. Fijaros, hay un versículo muy conocido por todos y es el versículo de Zacarías 4:6 que dice: no es con ejército ni con espada, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y eso David lo sabía muy bien. Fijaros, si leemos en 1 Samuel 17, versículos del 38 al 40, cuando Saúl le dijo a David: vale, de acuerdo, vete y que Dios te ayude contra este filisteo, contra este gigante. Saúl, dice el versículo 38, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Fijaros, Saúl le dijo: vale, de acuerdo, pero toma, te presto mi armadura. Primero hemos leído que Saúl era el hombre más alto del ejército de Israel. Y segundo, David era un joven, era un adolescente. Seguramente como los adolescentes de hoy, un poquito esmirriadito, no sé, me lo imagino yo. Esmirriadito me refiero a débil, ¿no? No era fortachón como los soldados. Claro, cuando le pusieron esa armadura, dice que David no sabía andar por cuanto nunca lo había practicado. Por cuanto nunca había andado con esta armadura. Y dice: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Nunca he andado con una armadura de soldado. Y dice que lo echó fuera de sí. ¿Y qué fue lo que él cogió para ir a pelear con este gigante? Un gigante que estaba perfectamente armado, que estaba perfectamente preparado para una guerra, con su gran espada, gigante como él, con su gran escudo, gigante como él, con su gran armadura, gigante como él. Y David, un joven de 16 años, coge una honda, ¿sabéis lo que es, no? Un tirachinas con 5 piedras. Impresionante, eso es fe. Eso es fe, hermanos. David sabía las armas con las que contaba. Y no precisamente me estoy refiriendo a esa honda y a esas 5 piedras. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Saúl le ofreció, pero él prefirió usar lo que él conocía. Y lo que él conocía era una fe firme en el Dios Todopoderoso. El mismo que me ha librado de las garras del león y del oso, me puede librar de este filisteo. Amén. Tú vienes contra mí, se fue David hacia el gigante y le dijo: tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina. Fijaros lo que le dice David al gigante. Dice: pero yo vengo contra ti, en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. El versículo 45 lo podéis leer. Amén. David en ningún momento menciona: pero yo vengo a ti con una honda y 5 piedras. No. Él no menciona al gigante: yo vengo contra ti con una honda y 5 piedras. ¿Por qué? Porque David sabía perfectamente que él no podía confiar en sus armas humanas. La única confianza que él podía tener y que tenía y era firme, era su fe en el Rey del Dios, el Dios de los escuadrones, en el Dios Todopoderoso de Israel. Amén. Tú vienes contra mí, le puedes decir a tu gigante en esta mañana, con armas, con espada, con lanza, con jabalina. Pero yo vengo contra ti. Dile a tu gigante: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, en el nombre todopoderoso de Dios.
Amén. Tercero, David se conocía a sí mismo. Fijaros, hemos leído, David conocía a Dios, David sabía qué armas utilizar, David sabía también y se conocía a sí mismo. Muchas veces podemos llegar a tener una opinión de nosotros mismos que no es real. Podemos tener una opinión menoscabada, es decir, de infravalorarnos a nosotros mismos, o podemos tener una opinión de nosotros mismos más alta de la que deberíamos tener. Pero dice la palabra del Señor que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y David se conocía a sí mismo. Él sabía cuáles eran sus habilidades, pero también sabía cuáles eran sus debilidades. Y en esta mañana yo te invito a hacer una reflexión sobre ti mismo. ¿Cuáles son tus habilidades y cuáles son tus debilidades? Porque en tu debilidad el Señor se va a hacer fuerte. En tu debilidad el Señor se va a hacer fuerte. David no sabía utilizar una armadura. No sabía enfrentarse a un soldado, y menos gigante y bien armado. Pero el Señor se perfeccionó en la debilidad de David. El Señor se hizo fuerte en la debilidad de David. David le respondió a Saúl: a mí me tocaba cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso venía, ¿qué dice? Y se llevaba una oveja, yo lo perseguía, lo golpeaba, y si se escapaba lo cogía de la melena y le rasgaba y lo rajaba y lo mataba. Y él lo explicaba de tal manera que convenció a Saúl de que de esa misma manera podía también vencer al gigante. David cuidaba el rebaño de su familia, sabía usar su fuerza y su astucia para rescatar ovejas, pero nunca se había enfrentado a un gigante de tal dimensión. Él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con confianza. ¿Conoces cuáles son tus habilidades? Ponlas al servicio de Dios. Ponlas al servicio de Dios. ¿Conoces cuáles son tus debilidades? Ponlas delante del Señor y Él se perfeccionará en ti. Amén. No utilicemos nuestras armaduras humanas. David no las quiso, dice que las desechó. Él las desechó. No uses tus propias fuerzas para vencer ese gigante que te está intimidando. Muchas veces con nuestros razonamientos, con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, nuestras habilidades, intentamos vencer a ese gigante que nos está amargando la vida, que nos está intimidando, que nos está haciendo perder la paz. Pero en esta mañana el Señor te dice: déjalo en mis manos. El Señor te dice: déjalo en mis manos. Tú no puedes. Déjalo en mis manos, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona, te dice el Señor. Cuarto punto. David no se dejó intimidar, no tuvo miedo por lo que veía. Quizá en esta mañana tú sientes miedo por la situación que estás viviendo, sientes miedo por la situación que estás atravesando. La tormenta es grande, el gigante es enorme. Fijaros, hasta el propio rey Saúl tenía miedo. Todo el ejército de Israel, hemos leído, tenía miedo frente a un solo gigante. Los miles y miles de soldados de Israel tenían miedo frente a un solo gigante. Y quizá en esta mañana tú te estás enfrentando a un solo gigante o a varios. Sean los que sean, esos gigantes que te están intimidando, que te están martirizando, que se están debilitando. No te dejes intimidar. No te dejes intimidar por las circunstancias que te rodean. No te dejes amenazar. No creas sus amenazas. Ni siquiera te dejes intimidar por los gritos. El enemigo es astuto y el enemigo te va a amenazar, te va a intimidar, te va a gritar, incluso se va a burlar de ti, de mí. Nos va a hacer creer que no podemos.
Pero en esta mañana, mi consejo es, fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. ¿Recordáis el episodio de la tormenta con Jesús en la barca y sus discípulos? Los niños seguro que se acuerdan de esta historia porque la semana pasada hablasteis de ella, ¿verdad? Una tormenta enorme y Jesús en la barca. Y Jesús venía hacia la barca andando por el mar. Y dice que Pedro lo vio y dijo, ¡un fantasma! Y el Señor le dijo, no, Pedro, soy yo, ven. Y Pedro, como David, dijo, allá que voy. Y se lanzó al mar y empezó a andar sobre el mar. Tenía puesta su mirada en Jesús. Y mientras su mirada continuó fija en Cristo, él andaba sobre el mar. Pero en el momento en que él se dejó intimidar por la gran tormenta, en el momento en el que él se dejó intimidar por esas olas que le envolvían, desvió su mirada de Jesús y empezó a hundirse. Y quizá tú en esta mañana te estás dejando intimidar por esas olas gigantes que vienen hacia tu vida, por ese gigante que viene a tu vida amenazándote, burlándose, gritándote, intentando quitarte todo lo que tienes. No te dejes intimidar. Fija tus ojos en Cristo. Pon tu mirada en el Señor y confía. Confía que Él te va a llevar a puerto seguro. Confía que Él te va a hacer vencer a ese gigante. Como dijo David, y le cortaré la cabeza. En esta mañana tienes la posibilidad de vencer a este gigante que te está intimidando y de cortarle la cabeza. Si fijas tu mirada en Cristo, si fijas tu mirada en Dios, no dejes que ese gigante acabe con la promesa que Dios te ha dado. Un nuevo trabajo, restauración familiar, sanidad, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Ponle ahí tu necesidad. Y dile a tu gigante en esta mañana, tienes las horas contadas. Díselo. Tienes las horas contadas. Y quinto, David tenía un propósito. Y era que frente a esa batalla que él iba a enfrentar, la gloria se la iba a llevar Dios. La gloria se la iba a llevar Dios. Y ese era su único propósito. Que pase lo que pase, Dios sea glorificado. David tenía la seguridad de que en el nombre del Señor él iba a vencer. Y fijaros, también tenía la seguridad de que Dios se iba a llevar la gloria. Ese era su único propósito. Su propósito no era, que está aquí David, que ha llegado el joven de 16 años para libraros a todos. No, fijaros, en el versículo 47 dice, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos, le dijo David a los filisteos. Él es el que salva. Él es el que libra. Él es el que sana. Él es el que restaura. Él se lleva la gloria. Amén. La batalla es del Señor. No es tuya. Ese gigante que te está intimidando, no te está intimidando a ti, está intimidando al Rey. Está intimidando al Dios de los escuadrones de Israel. Por lo tanto, ármate de fe. Ármate de fe. No hagas ni busques nada por vanagloria o por ser reconocido, ni siquiera por ser alabado. Solo Dios merece toda la gloria y el honor y la honra. Amén. ¿Hablas con los que te conocen? ¿Hablas de lo que Dios hace en tu vida? ¿O prefieres hablar de ti? ¿Prefieres hablar de tu inteligencia,
de tus fuerzas, de tus destrezas, de cómo tú sales de todos los embrollos en los que te metes sin necesidad de nadie. La típica frase, yo no necesito a nadie. Yo solo me lo guiso y me lo como. ¿Alardeas de tus habilidades, de tus dotes de salir adelante por ti mismo? O más bien, cuando hablas con tus amigos, con tus conocidos, con tus familiares, le das a él la gloria. El Señor que me libró del oso, no fue la fuerza de David la que libró del oso, no fue la fuerza de David la que le libró del león. El Dios que me libró de ese oso, el Dios que me libró de ese león, me librará de este gigante, de este filisteo incircunciso. Hermanos, es importante que le demos la gloria siempre a Dios. Es importante que reconozcamos siempre que Dios es el que pelea por nosotros. Recordemos y hablemos de los milagros que Dios hace en nuestra vida. El jueves fue impresionante hablar de los milagros que Dios está haciendo en la iglesia, de los milagros que Dios está haciendo en las familias de la iglesia, de cómo Dios está obrando con trabajos, cómo Dios está obrando con sanidades, cómo Dios está obrando con restauraciones familiares. Impresionante lo que Dios está haciendo. A Él sea siempre la gloria y la honra. Pero hay más, hermanos, hay mucho más. Vamos a ver muchos más milagros, vamos a ver muchas más cosas sobrenaturales en el Señor, que Él sea siempre el que se lleve la gloria y la honra. Recordad a Lázaro, el amigo de Jesús. Cuando Jesús iba a verlo, sus hermanas le mandaron decir, ven rápido, porque tu amigo al que amas está enfermo. Y Jesús les mandó decir, tranquilas, porque esa enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y en esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana, amigos, amigas, ese gigante que te está atormentando no es para muerte. Ese gigante que te está intimidando no es para muerte, es para la gloria de Dios. Es para que Dios sea glorificado en tu vida, es para que Dios sea glorificado en tu familia, es para que Dios sea glorificado en tu trabajo, es para que Dios sea glorificado en tu sanidad. Amén. Dios merece la gloria y la honra siempre. El Dios que libró a David de ese gigante, te librará esta mañana de tus gigantes. Dios te ha dado una palabra, créela. Dios te ha dado una promesa, créela. Y enfrenta a ese gigante que te está intimidando. David, podéis pensar que era un joven o un hombre valiente, y lo era, pero era valiente en el Señor. Fijaros, él escribió también en el Salmo 91, escribió, Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y estaré seguro. Y lo dejó escrito en el Salmo 91 para que cuando tú sientas temor, tú puedas ir a ese salmo y decir, el mismo Dios que libró a David me puede librar a mí. El mismo Dios que David conocía, yo lo quiero conocer. El mismo Dios. El Señor te dice en esta mañana, yo te libraré del lazo del cazador, te libraré de la peste destructora y estarás seguro. Estarás seguro. Confía en Dios en esta mañana. Quizá en esta mañana te encuentras siendo, y ya estoy acabando, hermanos, pero quiero que estés muy atento a estas últimas frases. Quizás en esta mañana te encuentras siendo desafiado por un gran gigante en tu vida, algo con lo que nunca has lidiado, algo que intenta infundirte miedo, debilidad, sentimiento de menosprecio, te hace sentir pequeño, te hace sentir diminuto, insignificante. David también se encontró en una situación así, pero él tenía muy claro de dónde venía su socorro. Su socorro venía del Señor, su ayuda venía del Señor, sus fuerzas venían del Señor. Y en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene del Señor. Amén. En esta mañana te invito a que alces tus ojos y digas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Dios que libró a David del león, del Dios que libró a David de ese oso, pero del Dios que libró a David de ese gigante y que me librará a mí en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana yo te invito a que cojamos todos en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 46 y 47, y con esto ya acabo, porque quiero acabar con esta declaración de fe, quiero acabar con esta declaración, perdón, y quiero que la leamos todos. Yo no os voy a escuchar a todos, pero sí que voy a ver vuestros labios moviéndose. Amén. Y quiero que la leamos todos. Primera de Samuel 17, 46 y 47. Dice así, y ahora piensa en ese gigante que te está intimidando. Piensa en ese gigante que quiere destruirte. Piensa en ese gigante que te está menospreciando, que está infundiendo temor, miedo a tu vida, a tu familia, a tu estabilidad económica, familiar, laboral, física, lo que sea. Y dile, Jehová, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en la iglesia, luz a las naciones. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén y amén. No hay gigante que no podamos vencer cuando el Señor pelea por nosotros. Que el Señor os bendiga.